Escuchar la palabra reconciliación de los labios de Leticia fue el insulto más grande que recibí después de 6 años de exilio familiar. Ella apareció en mi porche fingiendo una ternura inexistente, buscando desesperadamente las migajas de una fortuna que creía asegurada tras la muerte de mi Ricardo. Soy Adela, y esa tarde no estaba sola. Mi abogado y una carpeta llena de verdades incómodas me acompañaban para recibirla. Acompáñenme en este relato donde la manipulación se enfrenta a la evidencia física de una traición imperdonable. El desenlace de esta reunión dejará a más de uno sin aliento, especialmente al ver la reacción de mi hijo Julián. Antes de empezar, compartan este vídeo con alguien que necesite abrir los ojos ante una injusticia. ¿Qué harían ustedes si les arrebataran 6 años con sus seres queridos? Escriban su opinión. Hay sonidos que, una vez que perforan el silencio, se quedan grabados en el alma como una marca de hierro candente. El timbre de mi casa, resonando después de 6 años de un vacío absoluto, fue uno de ellos. Eran exactamente las 3:30 de la tarde de un martes cualquiera cuando escuché esos golpes secos. 2 toques, una pausa calculada y otros 2 toques finales. Era el mismo patrón que Julián utilizaba cuando era apenas un niño, como si estuviera enviando un código secreto que solo nosotros dos debíamos entender. Me quedé completamente paralizada en mi silla de la cocina. Tenía la taza de té a medio camino hacia mis labios, pero el calor del vapor dejó de existir para mí. Durante estos 6 años de soledad, había ensayado este momento tantas veces en mi mente, lo había soñado con tal desesperación, que por un segundo llegué a pensar que mi propia cordura me estaba jugando una broma cruel. Pero el timbre insistió, esta vez con una urgencia que no permitía la duda. Mis manos, antes firmes y decididas, temblaron de una manera que me avergonzó mientras dejaba la taza sobre la mesa de madera. A mis 60 años, ya no quedaba mucho de la mujer segura y empoderada que solía ser. Estos años de aislamiento sistemático, de haber sido cortada de la vida de mi único hijo y de mis nietos, me habían transformado en una sombra, en un mueble viejo que alguien decidió arrumbar en un rincón. Me levanté con lentitud, sintiendo el peso de cada día de ausencia, y alispe con cuidado mi vestido azul, el mismo que Ricardo siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Qué ironía tan amarga que, precisamente hoy, hubiera decidido sacarlo del armario. Al abrir la puerta, me encontré con una imagen que parecía congelada en el tiempo. Allí estaba ella, Leticia. Lucía tan impecable como siempre, con su cabello rubio peinado sin un solo mechón fuera de lugar y esa sonrisa de porcelana que, como bien sabía yo, nunca llegaba a iluminar sus ojos. Vestía un traje de sastre en color beige de una tela que gritaba exclusividad, y colgaba de su brazo esa bolsa de diseñador cuyo precio superaba con creces lo que yo gastaba en alimentos, durante un trimestre entero. «Hola, suegrita», dijo, usando ese tono almibarado que conocía tan bien. Era la misma voz dulce y manipuladora que había utilizado para levantar un muro entre mi hijo y yo. «¿Cómo ha estado?» «Se ve bien». La mentira fluyó de sus labios con una naturalidad aterradora. Sabía perfectamente que no me veía bien. Había perdido casi 10 kilos desde que mi amado Ricardo partió, y el dolor se me notaba en los huesos. Mi cabello se había vuelto blanco por completo y las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado, grabadas por cada noche que pasé llorando en la penumbra del pasillo. «Leticia», logré pronunciar, aunque mi voz sonó mucho más quebradiza de lo que mi orgullo me permitía. ¿Qué haces tú aquí?» Ella fingió sorpresa ante mi pregunta, como si fuera el gesto más tierno y cotidiano del mundo presentarse en mi porche después de años de haberme tratado. Como si yo fuera invisible, un estorbo en su perfecta vida familiar. «Bueno, es que he estado reflexionando mucho últimamente», comenzó a decir, acortando la distancia física entre las dos con un paso decidido. «Me he dado cuenta de que hemos permitido que pequeñas diferencias familiares se interpongan entre nosotras durante demasiado tiempo. Es una lástima, ¿no cree?» «¿Pequeñas diferencias?» Al escuchar esas palabras, sentí que la sangre comenzaba a hervirme en las venas, un calor que no sentía hacía años.
Esa mujer había envenenado el corazón de mi hijo hasta ponerlo en mi contra. Me había prohibido, con una crueldad quirúrgica, ver crecer a mis nietos. Por su culpa, me perdí los primeros pasos de Sofía, el primer día de escuela de Mateo, 6 cumpleaños, 6 navidades, 6 años de recuerdos que me fueron robados y que ninguna disculpa podría devolverme. Pero antes de que pudiera articular palabra, sus ojos se encendieron con esa chispa calculadora que siempre precedía a sus verdaderos movimientos. Bajó el volumen de su voz, adoptando un tono de complicidad que me revolvió el estómago. He oído por ahí que finalmente se ha resuelto el asunto de la herencia de Ricardo. Debe ser un proceso muy abrumador para usted, manejando todos esos trámites y propiedades sin ayuda. Pensé que tal vez era el momento de que nos reconciliáramos, de que volviéramos a ser la familia unida que siempre debimos ser. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita no era el remordimiento ni el amor. No había venido porque me extrañara o porque quisiera reparar el tejido roto de nuestro hogar. Había venido porque sentía el olor del dinero. Mi corazón, que ya creía endurecido por la ausencia, se rompió un poco más. A pesar de saber quién era Leticia, una parte ingenua de mí todavía albergaba la mínima esperanza de que su visita fuera un acto de humanidad. ¿La herencia?, pregunté, esforzándome por mantener un tono neutral, ocultando la tormenta que arreciaba en mi interior. Bueno, sí, respondió ella, y por una fracción de segundo su máscara de perfección se resbaló. Julián mencionó que su padre tenía algunas inversiones, ciertas propiedades de valor. Debe ser una carga pesada lidiar con todo eso sola. Como familia, deberíamos estar ahí para apoyarnos mutuamente, ¿no le parece? Familia. Qué palabra tan vacía y extraña saliendo de su boca. Durante 6 años hizo lo imposible por desterrarme de su círculo y ahora, ante la perspectiva de un beneficio económico, de repente quería incluirme en su concepto de unidad. Mientras hablaba, sus ojos no dejaban de escanear el interior de mi casa por encima de mi hombro, evaluando el estado de los muebles, buscando señales de mi situación financiera real. Pude ver los engranajes de su mente trabajando, calculando cuánto provecho podría sacar de mi pérdida. Leticia, comencé a decir, pero mis palabras fueron cortadas por el sonido de un motor deteniéndose en la entrada. Ambas giramos la cabeza para ver un sedán negro del que descendía un hombre mayor, de porte distinguido y con un maletín de cuero gastado bajo el brazo. Era Rodrigo Valdés, mi abogado de toda la vida y el único que conocía la profundidad de mis planes. La expresión de Leticia cambió de inmediato. La dulzura fingida se evaporó, siendo reemplazada por una mirada gélida y analítica, aunque se recuperó con una velocidad asombrosa, forzando de nuevo su sonrisa de escaparate. «¡Oh!», exclamó con sorpresa falsa. ¿Esperaba compañía? Rodrigo avanzó por el sendero de piedra. Noté la preocupación en su mirada al reconocer a Leticia. Ya habíamos discutido la posibilidad de que la familia de Julián apareciera en cuanto los asuntos del testamento estuvieran listos. Señora Adela, dijo Rodrigo al llegar a la puerta. Lamento la demora, el tráfico para entrar a la ciudad estaba imposible hoy. Sus ojos se posaron en mi nuera con una desconfianza profesional. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Leticia se irguió, adoptando su postura más elegante, y extendió su mano hacia él con esa simpatía que reservaba exclusivamente para los hombres que consideraba útiles para sus fines. Soy Leticia, la nuera de Adela, se presentó. Qué coincidencia, justo estaba aquí visitando a mi querida suegra. Hemos tenido algunos malentendidos en el pasado, pero bueno, todo eso ha quedado atrás. Queremos empezar de nuevo. Rodrigo estrechó su mano por cortesía, pero su mirada permaneció alerta. Él sabía todo. Le había contado cada detalle de cómo ella manipuló a Julián para alejarme de su vida. Encantado, respondió él antes de volverse hacia mí. Señora Adela, ¿podríamos pasar? Tengo varios documentos cruciales que necesito revisar con usted detalladamente. Leticia no hizo el menor intento de moverse.
Era evidente que no pensaba irse. Quería estar presente en cualquier conversación que involucrara cifras o propiedades. Su presencia en el porche era como una sombra fría que amenazaba con oscurecerlo todo. Por supuesto, dije, dando un paso atrás. Pasen, por favor. Mientras caminábamos hacia la sala, sentí como la tensión en el ambiente se volvía casi tangible. Leticia observaba a Rodrigo como un halcón, intentando leer cada uno de sus gestos. Rodrigo, por su parte, mantenía una fachada profesional e imperturbable. Nos acomodamos en la estancia, yo busqué refugio en mi sillón favorito, aquel que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. Leticia eligió el sofá más cercano al abogado, mientras él abría su maletín sobre la mesa de centro. Bueno, insistió Leticia con esa voz que goteaba miel. Qué emocionante que finalmente podamos hablar de los asuntos de Ricardo como la familia que somos. Julián va a estar tan contento de saber que estamos todos juntos de nuevo tratando estos temas. Sus palabras flotaron en el aire como un humo tóxico. Julián va a estar tan contento. Como si ella tuviera la más mínima idea de lo que realmente haría feliz a mi hijo. Como si 6 años de ausencia total pudieran borrarse con una sonrisa cínica y la promesa de un cheque. Rodrigo sacó una carpeta gruesa y sus movimientos eran lentos, deliberados. Antes de comenzar, me miró fijamente. Señora Adela, ¿está segura de que desea discutir estos asuntos privados en presencia de su nuera? Preguntó, subrayando la palabra con una sutil cautela. Oh, por favor. Interrumpió Leticia antes de que yo pudiera abrir la boca. Somos familia. No hay secretos entre nosotras, ¿verdad, suegrita? La hipocresía de su afirmación me golpeó como una bofetada física. ¿No había secretos? Esta era la mujer que había construido un muro de mentiras y engaños entre mi hijo y yo. De repente, los recuerdos me asaltaron como una avalancha de dolor. Todo había comenzado a cambiar hace 7 años. Julián llevaba saliendo con Leticia 8 meses cuando nos la presentó oficialmente en una cena. Recuerdo que llegó vestida con un traje negro que probablemente costaba más que mi jubilación entera como maestra. Era hermosa, educada y sabía decir exactamente lo que uno quería escuchar. Señora Valenzuela, Julián me ha hablado tanto de usted. Es obvio que usted lo crió para ser el hombre maravilloso que es hoy, me dijo aquella noche. Ricardo y yo nos miramos con alivio. Pensamos que, finalmente, nuestro hijo había encontrado a alguien que lo valoraba de verdad. Pero tras la boda, el veneno empezó a actuar. Al principio fueron detalles casi imperceptibles. Julián empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos. Lo siento, mamá, pero Leticia no se siente bien, me decía por teléfono con una voz que empezaba a sonar distante. La semana siguiente se convertía en el mes siguiente y las visitas se volvieron tensas, con una Leticia que permanecía en silencio, sonriendo con cortesía pero irradiando una desaprobación absoluta. Luego llegaron los nietos. Sofía primero y Mateo 2 años después. Al principio, Julián me los traía con frecuencia. Yo los cuidaba, les leía cuentos, horneaba galletas. Eran la luz de mi existencia, especialmente cuando la salud de Ricardo empezó a flaquear por sus problemas del corazón. Pero gradualmente las visitas cesaron. Leticia siempre tenía una excusa: los niños están muy ocupados con sus clases, necesitan una rutina consistente. Una rutina que, por lo visto, no me incluía a mí. La primera vez que comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo fue en el 5º cumpleaños de Sofía. Llegué a la fiesta con un regalo que me había tomado semanas preparar, un álbum de fotos hecho a mano, con cada recuerdo desde el día en que nació, lleno de notas y mensajes de amor. La fiesta era un despliegue de opulencia. Busqué a Julián y lo encontré cerca de la mesa de regalos. Su rostro se iluminó al verme. «Mamá, ¿viniste?» Pero antes de que pudiéramos abrazarnos, Leticia apareció como una sombra. «Adela, qué sorpresa verla por aquí», y dijo con una sonrisa tensa. «¿Sorpresa?»
Era el cumpleaños de mi nieta. Traje algo para Sofía, dije, extendiendo el álbum. Leticia lo arrebató de mis manos antes de que Julián pudiera tocarlo. «Oh, qué detalle». «Lo pondré con los demás», dijo, pero no lo hizo. Se lo llevó directamente al interior de la casa y nunca más volví a ver ese álbum. Pasé el resto de la tarde sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Cuando intentaba acercarme a Sofía, Leticia siempre inventaba una distracción para llevársela lejos. Esa noche llamé a Julián, tratando de no sonar herida. «Hijo, hoy en la fiesta sentí que no era bienvenida». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. «Mamá», dijo finalmente, «Leticia mencionó que te pusiste un poco intensa con Sofía hoy». «¿Intensa?» Solo había intentado hablar con mi nieta. Ella dice que la niña se sintió abrumada, que tal vez deberíamos espaciar más las visitas para que los niños se acostumbren. ¿Acostumbrarse? ¿A su propia abuela? Esa fue la primera de muchas veces que Julián simplemente repetía las palabras de su esposa como si fueran verdades absolutas. El golpe final llegó cuando Ricardo tuvo su primer ataque al corazón. Llamé a Julián desesperada, suplicándole que viniera al hospital porque su padre se estaba yendo. «Vamos para allá», prometió. Pero las horas pasaron y nunca llegaron. Cuando volví a llamar, su voz sonaba cansada. «Lo siento, mamá. Leticia dice que no es bueno que los niños vean a su abuelo así, es traumático para ellos. No puedo dejarla sola con los niños si ella está tan alterada». Ricardo murió 2 días después. Julián llegó al hospital 20 minutos después de que su padre diera el último suspiro. En el funeral, Leticia apareció impecable, luciendo un luto perfecto y fingido. Los niños parecían muñecos de porcelana, distantes. Ni Sofía ni Mateo me miraron en toda la ceremonia. Cuando intenté abrazarlos, se escondieron tras las piernas de su madre. «Están abrumados por la muerte, Adela», sentenció ella con esa falsa compasión. «Esa fue la última vez que los vi, hace 6 años». Rodrigo carraspeó suavemente, devolviéndome al presente. Sus ojos me lanzaron una pregunta muda: «¿Segura de que quiere hacer esto ahora?». Asentí con firmeza. Era hora de que Leticia viera que su juego estaba llegando al final. «Muy bien», dijo Rodrigo abriendo la carpeta. «Señora Adela, como acordamos, he terminado la revisión de todos los activos financieros de su difunto esposo». Leticia se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de una avaricia que ya no se molestaba en ocultar. Sus dedos se apretaban sobre su bolsa, como si ya estuviera tocando los billetes. «¿Está absolutamente segura de que quiere proceder ahora?», insistió el abogado. «Sí», respondí, y mi voz sonó con una autoridad que me sorprendió a mí misma. «Es momento de que la verdad salga a la luz». En ese instante, el sonido de un coche deteniéndose en la entrada interrumpió la atmósfera. Mi corazón dio un vuelco. Reconocía ese motor. Era Julián. Leticia también lo reconoció y su postura cambió al instante, se enderezó como un soldado, recuperando su máscara de dulzura, aunque noté la tensión en sus hombros. «Oh», exclamó con sorpresa fingida. Parece que Julián decidió acompañarme después de todo. No había mencionado que él vendría. Seguramente quería tantear el terreno primero para ver cuánto podía extraer antes de traer a los refuerzos. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Julián aún conservaba su llave, un pequeño detalle que Leticia no había logrado arrebatarle. «¿Mamá?». Su voz resonó desde el pasillo, llena de una incertidumbre que me dolió. «Estamos en la sala, cariño», gritó Leticia antes de que yo pudiera reaccionar. Cuando mi hijo apareció en el umbral, sentí que mi alma se partía de nuevo. Mi niño. Ahora era un hombre de 34 años, pero estos 6 años le habían pasado factura. Tenía canas que no recordaba y líneas de amargura alrededor de los ojos. Me miró con una cautela dolorosa, como si yo fuera una desconocida peligrosa.
Hola, mamá, dijo, quedándose cerca de la puerta, listo para escapar. Julián, susurré, apenas encontrando el aliento. Él se quedó allí, incómodo, mirando alternativamente a su esposa y al abogado. Era evidente que no estaba allí por voluntad propia. Leticia me dijo que vendrías, empezó a decir él, evitando mi mirada. Sobre los asuntos de papá. Leticia se levantó y se aferró a su brazo en un gesto posesivo. Le estaba explicando a tu madre que es hora de superar nuestras diferencias, cariño, dijo con esa voz de miel. Especialmente ahora que ella tiene que gestionar todo este patrimonio sola. Julián asintió mecánicamente, pero su incomodidad era evidente. No me miraba a los ojos. Julián, dije, sintiendo que mi corazón latía con una fuerza renovada. Me alegra mucho que estés aquí. Realmente me alegra. Esto no es venganza, me repetí mentalmente mientras miraba a Leticia. Es consecuencia. Mi hijo se aclaró la garganta, rompiendo un silencio que pesaba como el plomo. Sí, soy yo, mamá. Tú también te ves bien. Fue una mentira piadosa, una de esas frases vacías que se lanzan para evitar mirar al abismo. Yo sabía perfectamente que mi aspecto era lamentable. Había perdido peso de forma alarmante. Mi cabello se había entregado por completo al gris y las ojeras profundas bajo mis ojos eran el testimonio mudo de demasiadas noches de insomnio y llanto. Pero en el protocolo de la falsedad, eso era lo que se decía en situaciones como esta. Rodrigo, que había estado observando este intercambio con la frialdad de un profesional experimentado, carraspeó para retomar el control de la escena. Bueno, ahora que está toda la familia presente, dijo, subrayando la palabra con un matiz de ironía que solo yo capté, deberíamos proceder con la discusión formal sobre los asuntos financieros. Leticia prácticamente vibró de anticipación. Se acomodó al lado de Julián en el sofá, dejando caer su mano de forma posesiva sobre la rodilla de mi hijo, como marcando territorio. Por supuesto, declaró ella con una urgencia mal disimulada. Estamos aquí para apoyar a Adela en lo que sea que necesite. Rodrigo me miró una vez más, buscando mi confirmación definitiva. Asentí con un movimiento imperceptible de cabeza. Muy bien, continuó él, extrayendo un documento de la carpeta. He completado la auditoría total de todos los activos de Ricardo Valenzuela, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones, esta casa y cualquier otra propiedad a su nombre. Leticia se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los papeles como si pudiera atravesarlos con la mirada. Julián, por el contrario, se removía incómodo, pero mantenía el silencio. ¿Y bien? Presionó Leticia cuando Rodrigo hizo una pausa dramática. Rodrigo la observó por un segundo, con esa mirada impasible de quien guarda un as bajo la manga, y luego se dirigió a mí. Señora Adela, como ya habíamos conversado, después de liquidar todas las deudas médicas, los gastos funerarios y los impuestos sucesorios pendientes, me temo que el saldo resultante es escaso. El aire en la habitación se volvió espeso, casi irrespirable. Pude ver cómo la confusión y el fastidio empezaban a nublar el rostro de Leticia. ¿Qué quiere decir con que no queda mucho?, preguntó ella, y su voz perdió gran parte de esa dulzura ensayada, volviéndose afilada. Rodrigo consultó sus notas con parsimonia. Las facturas hospitalarias de los últimos 2 años de vida del señor Valenzuela ascendieron a aproximadamente $70.000. El seguro cubrió una parte, pero quedó un saldo pendiente de 35.000 que hubo que liquidar. Julián se encogió en su sitio, visiblemente afectado. No. No sabía que los gastos médicos habían sido tan elevados, balbuceó. Claro que no lo sabía. No estuvo allí para ver cómo su padre se marchitaba lentamente, como una vela que se consume. No asistió a las consultas interminables, no vio las máquinas, ni sostuvo la mano de Ricardo durante aquellas noches eternas en las que el dolor era tan insoportable que el sueño era un lujo inalcanzable. Además, prosiguió Rodrigo sin inmutarse,
Pesaba sobre esta propiedad una segunda hipoteca que el señor Ricardo solicitó para cubrir ciertos gastos extraordinarios. El saldo pendiente es de $42.000. Leticia se enderezó, alarmada, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Una segunda hipoteca? ¿Para qué necesitaría él pedir un préstamo así? Rodrigo me cedió la palabra con la mirada. Respiré hondo, sintiendo como una nueva fuerza nacía en mi pecho. Ricardo pidió ese préstamo hace 3 años, dije, y mi voz sonó más firme, más lúcida que nunca. Fue para pagar los tratamientos que el seguro rechazaba. Y para otras cosas. ¿Qué otras cosas, mamá? Preguntó Julián, mirándome directamente a los ojos por primera vez. En su mirada busqué al niño que crié con tanto sacrificio, al joven que amé por encima de todo. Para contratar a un investigador privado, solté con sencillez. Leticia se quedó petrificada, como si se hubiera convertido en piedra. Julián frunció el ceño, desconcertado. ¿Un investigador privado? ¿Para qué demonios querría papá algo así? Rodrigo extrajo otra carpeta de su maletín, esta vez de color rojo. Señora Adela, ¿está completamente segura de que desea proceder con esto ahora mismo? Asentí. Tras 6 años de silencio, de un dolor que me devoraba por dentro, de preguntas que me quitaban el aliento, había llegado el momento de que la verdad dejara de ser un secreto. Tu padre y yo contratamos al señor Javier Montes para que descubriera por qué habías cortado el contacto con nosotros de una forma tan brutal, dije, manteniendo mis ojos fijos en Julián. Necesitábamos entender qué había pasado, en que nos habíamos equivocado para merecer ese destierro. Julián parecía no comprender. Mamá, no entiendo. No cortamos el contacto así porque sí. Las cosas simplemente se complicaron. Se complicaron, repetí, sintiendo como la antigua Adela, la mujer que trabajó turnos dobles para que a él nunca le faltara nada, despertaba de su letargo. Julián, dejaste de traer a mis nietos. Dejaste de venir a las cenas. Dejaste de devolverme las llamadas. Me borraste de tu vida. Es que tú eras muy intensa con los niños, respondió él, pero sus palabras sonaban mecánicas, vacías, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. Intensa, la palabra salió de mi boca como un dardo. Intensa por querer abrazar a mis nietos, por querer hornearles ese pastel de chocolate que tanto les gustaba, por querer ser parte de sus recuerdos. Leticia intervino, tratando de recuperar el control del relato. Adela, creo que todos aquí sabemos que sus expectativas eran asfixiantes. Los niños se sentían bajo presión cuando estaban con usted. ¿Presión por qué, Leticia? Mi voz subió de tono, descargando años de frustración. ¿Por leerles cuentos? ¿Por querer estar presente? Mamá, por favor. Leticia solo intentaba proteger a los niños, intervino Julián, aunque su voz carecía de convicción. ¿Protegerlos de qué, hijo? ¿De una abuela que los adora? ¿De alguien que se estaba volviendo emocionalmente dependiente de ellos?, escupió Leticia, y su máscara de porcelana finalmente se agrietó. Era una conducta insana. La palabra insana quedó flotando en el aire como una acusación venenosa. Como si amar a mi propia sangre fuera una patología. Rodrigo carraspeó, retomando su tono profesional. Tal vez deberíamos revisar los hallazgos del señor Montes. Leticia se puso rígida. Julián miró a su esposa, confundido por su reacción defensiva. ¿Qué hallazgos?, preguntó él. Rodrigo abrió la segunda carpeta con movimientos lentos y precisos. Pude ver que Leticia luchaba por mantener la compostura, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su bolsa de marca. ¿El investigador que contrataron sus padres recopiló información sumamente reveladora?, explicó Rodrigo dirigiéndose a Julián. Información que arroja luz sobre lo que ocurría mientras ustedes se distanciaban de esta casa. Julián se veía genuinamente perdido. ¿Qué tipo de información?
Rodrigo desplegó una serie de fotografías sobre la mesa de centro. «Señora Adela, ¿insiste en que hagamos esto aquí?» Miré a mi hijo, a este hombre que había sido mi mundo y que se había vuelto un extraño por las manipulaciones de la mujer que tenía al lado. «Sí», dije con una frialdad que me sorprendió. «Es hora de que Julián conozca la realidad». Rodrigo colocó la primera fotografía. Era una imagen de Leticia saliendo de un edificio de oficinas de lujo en Monterrey. Pero lo que hizo que Julián se quedara sin aliento fue el hombre que caminaba tras ella, sujetándola por la cintura. Su jefe, Marco Soler. «Esta foto fue tomada hace 4 años», explicó Rodrigo, «apenas unos meses después de que ustedes celebraran su aniversario». Julián tomó la foto, palideciendo. «No entiendo». Leticia trabajaba para Marco en ese entonces. Es lógico que salieran juntos de la oficina. Rodrigo colocó la siguiente. En esta, Leticia y Marco aparecían en un restaurante, en lo que claramente era una cena íntima. Sus manos estaban entrelazadas sobre el mantel blanco. Esto fue el mismo día, 2 horas después, en La Casona, precisó Rodrigo. El investigador confirmó una reserva para 2 a nombre de Soler. Leticia finalmente habló. Su voz temblaba de rabia contenida. «Julián, puedo explicarlo. Marco y yo teníamos una relación profesional muy estrecha. A veces las cenas de negocios pueden malinterpretarse». Pero Julián ya estaba hipnotizado por la tercera fotografía. Leticia entrando a un apartamento de lujo, con Marco siguiéndola de cerca. La marca de tiempo indicaba las 11:30 de la noche. «Esta dirección», añadió Rodrigo, «corresponde a un apartamento que el señor Soler mantenía en el distrito financiero». El investigador confirmó que la señora Leticia visitaba este lugar con regularidad, siempre de noche, durante un periodo de 8 meses. El silencio que siguió fue atronador. Julián procesaba la información, sus ojos saltando de las fotos a su esposa. «Leticia», susurró él, «¿qué es esto?». Ella se irguió y por un instante vi a la verdadera mujer que se escondía tras el disfraz de nuera perfecta. «Julián, cariño, tienes que entender que Marco y yo teníamos una historia desde antes de conocernos. A veces las líneas se desdibujan cuando trabajas tan de cerca con alguien». «¿Una historia?». Julián se levantó de golpe, dejando que las fotos cayeran al suelo. «Leticia, estuviste engañándome durante los primeros años de nuestro matrimonio». «No fue un engaño», gritó ella, perdiendo los estribos. «Fue complicado. Estaba confundida sobre mis sentimientos». Rodrigo colocó un documento más sobre la mesa. «Me temo que hay más». Julián se volvió hacia él con el rostro desencajado. El investigador también descubrió un patrón de comportamiento respecto a su familia, continuó Rodrigo. Documentó conversaciones que la señora Leticia mantuvo con terceros sobre usted y sus padres. «¿Qué clase de conversaciones?», preguntó Julián, como quien teme la respuesta. Rodrigo sacó una pequeña grabadora digital. El señor Montes logró registrar algunos de estos diálogos. «Con su permiso, señora Adela». Asentí, aunque mi corazón latía con tal fuerza que sentí que el pecho me iba a estallar. Rodrigo presionó el botón y la voz de Leticia inundó la sala. Era una llamada grabada sin su conocimiento. «No te imaginas lo agotador que es lidiar con su madre», decía la voz de Leticia. «Está obsesionada con los niños. Es como si quisiera reemplazarme». Otra voz femenina, que reconocí de inmediato, respondió: «Tan mal está la situación». «Es terrible», continuó Leticia en la grabación. «Y Julián es tan ciego, cree que su preciada mami es santa. Pero yo veo cómo mira a mis hijos, como si yo no fuera buena madre para ellos». Julián se quedó inmóvil, mirando el aparato como si fuera una granada a punto de detonar. «He tenido que trabajar muy duro para abrirle los ojos a Julián sobre su madre», seguía diciendo la voz grabada. «Pequeñas cosas, ya sabes, comentarios sobre cómo los niños regresan cansados de verla.
como Sofía siempre llora cuando tiene que irse. Julián está empezando a creer que las visitas no les hacen bien. ¿Pero es verdad?, preguntaba la otra voz. ¿Sofía realmente llora? Hubo una pausa y luego una risa gélida de Leticia. Por supuesto que no. Pero Julián no lo sabe, y mientras él lo crea, eso es lo que importa. El sonido de mi propio corazón rompiéndose fue tan fuerte que casi no pude oír el final. Julián bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. Pero la grabación seguía. El plan es alejarlo gradualmente de ella. Está demasiado apegado a su madre. Es algo insano para un hombre casado. Los niños también la quieren demasiado. Necesitan aprender que yo soy su única madre. ¿Y si no funciona?, preguntaba la otra voz. Funcionará, sentenciaba Leticia con una frialdad que me dio escalofríos. Julián haría cualquier cosa por mí y por los niños. Si tengo que convencerlo de que su madre es tóxica para nuestra familia, lo haré. Ya he empezado a plantar las semillas. Rodrigo detuvo la cinta. El vacío que quedó era tan denso que parecía que el oxígeno se había esfumado. Julián levantó la cabeza muy despacio, mirando a Leticia como si la viera por primera vez en su vida. «Mentiste», susurró él. «Mentiste sobre todo». Leticia se puso de pie, su careta de dulzura finalmente hecha añicos. «Julián, tienes que entender que lo hice por nosotros. Por nuestra familia». ¿Nuestra familia? Julián alzó la voz, cargada de una rabia contenida durante años. Mentiste sobre mi madre. Me hiciste creer que ella era un peligro para mis hijos. ¿A eso le llamas proteger a la familia? Tu madre era un problema. Gritó Leticia, abandonando cualquier fingimiento. Intentaba ser la madre de mis hijos. No podía soportar que Sofía y Mateo la amaran tanto. Las palabras salieron de su boca como veneno puro. Años de resentimiento y manipulación quedaron expuestos. Julián retrocedió, como si sus palabras fueran golpes físicos. Leticia, dijo él con la voz temblorosa, Sofía y Mateo son sus nietos. Por supuesto que los ama. Los ama demasiado. Chilló ella. ¿Y tú la amabas demasiado a ella? Un hombre casado no debería tener ese vínculo con su madre. Rodrigo carraspeó de nuevo. Hay más información, si desean escucharla. Julián se volvió hacia él, pálido pero con una determinación nueva. ¿Qué más? Rodrigo sacó otro informe. El investigador descubrió que la señora Leticia modificaba sistemáticamente las versiones de los hechos. Por ejemplo, tras el 5º cumpleaños de Sofía, usted le dijo a Julián que la niña había vuelto llorando porque su abuela la había regañado por ensuciarse el vestido. Julián asintió lentamente. Lo recuerdo perfectamente. Leticia me dijo que Sofía estaba muy afectada. Rodrigo me miró y luego volvió a Julián. El investigador habló con la niñera que recogió a Sofía aquel día. Según su declaración jurada, la niña llegó a casa radiante, contando lo mucho que se había divertido con su abuela. No hubo lágrimas, ni regaños. De hecho, Sofía preguntó durante días cuándo volvería a ver a la abuela Adela. Julián se giró hacia Leticia, que ahora parecía un animal acorralado. ¿Es cierto?, preguntó él con una calma peligrosa. Leticia levantó la barbilla, desafiante hasta el final. Sofía era pequeña, no sabía expresar lo que sentía. Yo soy su madre y yo sé lo que es mejor para ella. No, sentenció Julián, y hubo algo definitivo en su tono. No lo sabías. Lo único que sabías era cómo manipularme, cómo usar a mis hijos como armas y cómo destruir a mi madre. Se volvió hacia mí, y por primera vez en 6 años, recuperé a mi verdadero hijo en sus ojos. El dolor que vi allí era tan profundo que sentí que me ahogaba con él. «Mamá», dijo con la voz rota, «¿puedes perdonarme?». Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una súplica desesperada.
Durante 6 años, este fue el momento con el que soñé. Pero ahora que estaba ocurriendo, me sentía sobrepasada. Me levanté de mi sillón, con las piernas flaqueando. Julián esperaba mi respuesta, con el alma en carne viva. Leticia se había quedado en silencio, pero sus ojos seguían moviéndose, buscando una grieta por donde recuperar el control. Julián, dije suavemente, acercándome a él, hijo mío. Esas 2 palabras lo quebraron. Sus ojos se inundaron de lágrimas y, de repente, ya no era el hombre de 34 años, sino el niño de 10 que corría a mis brazos después de una pesadilla. Mamá, yo no lo sabía, sollozó. Pensé de verdad que estaba siendo demasiado intensa. Leticia me mostraba a Sofía llorando, me contaba cosas que tú supuestamente habías dicho. Lo sé, cariño, dije, tomando sus manos. Estaban heladas. Lo sé todo. Leticia finalmente recuperó el habla. Julián, no puedes creer este montaje. Es obvio que tu madre pagó a ese detective para fabricar pruebas falsas contra mí. Julián se volvió hacia ella y la miró de una forma que nunca antes había visto. No era solo ira, era algo terminal. ¿Pruebas falsas? Su voz era de una calma aterradora. Leticia, acabo de escuchar tu propia voz admitiendo que mentiste. Tu propia voz detallando cómo me manipulaste. Esa grabación podría estar editada. Chilló ella. Las grabaciones se manipulan. Rodrigo intervino, sacando un último documento. Señora, los audios han sido autenticados por un laboratorio forense independiente. Son totalmente genuinos. Leticia lo fulminó con la mirada. ¿Y se supone que debo creer que ese detective tuvo acceso a mis llamadas privadas así como así? De hecho, explicó Rodrigo con serenidad, las grabaciones las realizó la propia persona con la que usted hablaba por teléfono. La poca sangre que le quedaba a Leticia en la cara se evaporó. ¿Qué? Su hermana, Blanca, dijo Rodrigo consultando sus notas. Al parecer, ella estaba muy preocupada por su comportamiento desde hacía tiempo. Cuando el investigador se puso en contacto con ella, decidió cooperar para proteger a sus sobrinos. Julián se quedó petrificado. ¿Blanca lo sabía? La señora Blanca intentó hablar con usted en varias ocasiones, añadió Rodrigo, pero según su testimonio, la señora Leticia la convenció de que no interfiriera en asuntos que no le incumbían. Recordé a Blanca, la hermana menor de Leticia. Siempre se había mostrado incómoda en las reuniones, especialmente cuando Leticia empezaba a hablar mal de mí. Ahora todo cobraba sentido. No, dijo Leticia, retrocediendo hacia la salida. No, esto es un absurdo. Julián, vas a creer a esta gente antes que a tu propia esposa. Julián la observó durante un silencio que pareció eterno. Leticia, ¿alguna vez amaste realmente a mis hijos o solo fueron herramientas para separarme de mi madre? La pregunta cayó con el peso de una sentencia. Leticia abrió la boca y la cerró, comprendiendo que cualquier palabra solo la hundiría más. Claro que amo a mis hijos. Gritó finalmente, pero su voz sonó hueca, ensayada. ¿Los amas? Julián se acercó a ella. ¿O amas el poder que te dan sobre mí? Leticia retrocedió un paso más, acorralada por la verdad. Esto no es venganza, Leticia. Es consecuencia. Julián, estás siendo ridículo. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido por el bienestar de nuestra familia, exclamó Leticia, intentando desesperadamente recomponer su fachada. No, sentenció Julián y su voz subió de volumen, cargada de una indignación que había estado contenida por años. Todo lo que has hecho ha sido por tu propio beneficio, por tu sed de control. Alejaste a mis hijos de su abuela, me arrancaste del lado de mi madre. Y lo más imperdonable, me hiciste perder los últimos años de vida de mi padre. Las palabras salieron de su boca como una acusación formal.
Pude ver el momento exacto en que Julián comprendió la magnitud total de su pérdida. El peso de los años robados le hundió los hombros. Papá murió sin que yo estuviera realmente ahí para él, continuó, con la voz quebrada por el remordimiento. Perdí 6 años con mi madre, y mis hijos perdieron 6 años de amor de su abuela. ¿Y todo para qué? ¿Por qué no podías soportar compartirme? Leticia se irguió cuán larga era. En ese instante, la verdadera mujer que había permanecido agazapada tras una máscara de perfección emergió con toda su furia. ¿Por qué ella te controlaba? Gritó, señalándome con un dedo acusador. ¿Por qué no podías tomar una sola decisión sin consultar primero con mami? Porque cada vez que teníamos el más mínimo problema, corrías a llorarle a ella en lugar de enfrentarlo conmigo. La verdad, desnuda y amarga, finalmente se reveló. Nunca se trató de proteger a los niños ni de construir un hogar saludable. Todo fue producto de los celos, de una inseguridad patológica y de su absoluta incapacidad para permitir que Julián amara a alguien más que no fuera ella. Julián retrocedió como si sus palabras hubieran sido un impacto físico. Leticia, yo nunca, mi madre jamás intentó controlarme. Jamás. ¿En serio? Leticia soltó una carcajada amarga y seca. Entonces, ¿por qué cada vez que discutíamos aparecías al día siguiente con flores y una disculpa que sonaba exactamente a lo que ella te habría dicho que hicieras? Porque me crió para ser un buen esposo, respondió Julián, y su voz se volvió peligrosamente calmada, gélida. Ella simplemente me enseñó a tratar a las mujeres con respeto, a comunicarme cuando había problemas y a nunca irme a dormir enojado con la persona que amo. Eso no es control, Leticia. Eso es educación. Leticia apretó los puños, frustrada por la lógica de su respuesta. ¿Ves? Ahí lo tienes. Incluso ahora la estás defendiendo. No la estoy defendiendo, dijo Julián, con una firmeza que me llenó de orgullo. Estoy declarando hechos. Mi madre me crió para ser un hombre íntegro. Tú me manipulaste para que fuera tu títere. Rodrigo carraspeó suavemente, recordándonos su presencia profesional en medio del caos emocional. Si me permiten, hay un detalle adicional que deben conocer sobre la situación financiera actual. Todos nos giramos hacia él. Leticia parecía haber olvidado por completo el motivo económico de su visita, pero la mención de las finanzas la puso alerta de nuevo. Como mencioné antes, continuó el abogado, después de liquidar todas las deudas, no queda absolutamente nada de la herencia de Ricardo. De hecho, hay un déficit significativo. ¿Un déficit? Preguntó Julián, confundido. Las deudas médicas acumuladas y el saldo de la segunda hipoteca superan por mucho el valor de los activos restantes. La señora Adela, en realidad, se enfrenta a una deuda considerable. Julián se volvió hacia mí, alarmado. Mamá, ¿por qué no me dijiste que tenías problemas financieros? ¿Cómo pudiste cargar con esto sola? La pregunta era tan inocente, tan cargada de una preocupación genuina, que por un momento estuve a punto de reír por la ironía. Julián, dije con suavidad, pero con firmeza, no he hablado contigo en 6 años. ¿Cuándo se suponía que te lo contara? El peso de sus propias acciones pareció golpearlo físicamente. Se tambaleó, como si finalmente tomara conciencia de la profundidad del abismo que él mismo ayudó a cavar. Además, añadí, mirando de reojo a Leticia, tu padre y yo decidimos conscientemente gastar nuestros últimos ahorros en contratar a un investigador. Necesitábamos la verdad. Necesitábamos entender qué había pasado con nuestro hijo, por qué nos había abandonado de esa manera. Leticia, que había permanecido en silencio procesando la falta de activos, se animó de repente. Su voz recuperó ese tono de urgencia, pero esta vez despojado de toda dulzura. ¿Entonces, no hay herencia? ¿No hay dinero en absoluto? La cruda avaricia en su voz era tan obscena que incluso Julián se estremeció de asco. No, dije, sosteniéndole la mirada con una calma implacable. No hay dinero, Leticia.
Ese era el único motivo por el que pusiste un pie en esta casa hoy, ¿verdad? Por un instante, su máscara se desprendió por completo. Vi a la verdadera Leticia, calculadora, fría, vacía de cualquier sentimiento que no fuera el interés propio. Bueno, dijo, recuperando su compostura con una velocidad cínica. Entonces supongo que no hay ninguna razón para que me quede ni un minuto más en este lugar. Se dirigió hacia la puerta con paso firme, pero Julián la detuvo con una frase corta. Leticia, espera. Ella se volvió y por un microsegundo brilló en sus ojos la esperanza de que él la siguiera, de que el control no se hubiera perdido del todo. Quiero que Sofía y Mateo vengan a ver a su abuela, ordenó Julián. Este mismo fin de semana. La esperanza en los ojos de mi nuera se transformó en puro veneno. Eso no va a pasar nunca. No es una petición, Leticia, dijo Julián, y su voz no dejó margen para la réplica. Es una declaración. Mis hijos conocerán a esa mujer sobre mi cadáver, sentenció ella. Julián guardó silencio un momento, asintiendo lentamente, como quien acepta un desafío. Tal vez eso se pueda arreglar legalmente, respondió él. La amenaza implícita fue clara como el cristal. Leticia lo fulminó con la mirada durante un largo rato. Luego se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, siseó, y su voz goteaba odio. No importa lo que creas haber descubierto, sigo siendo la madre de esos niños. Sí, respondí con una serenidad glacial. Lo eres. Pero ya no eres el guardián que decide quién entra o sale de sus vidas. Ya no tienes ese poder. Leticia me lanzó una última mirada cargada de furia, dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con tal violencia que los cristales de las ventanas vibraron. Julián y yo nos quedamos allí, envueltos en un silencio que parecía gritar todo lo que no nos habíamos dicho en 6 años. 6 meses después, me encontraba en mi cocina preparando una tanda de galletas de chocolate cuando escuché el sonido que se había convertido en la música de mi vida, la risa de Sofía resonando desde el jardín. Era un sábado por la tarde, y Julián había traído a los niños para su visita semanal. Las cosas no habían sido sencillas tras aquella tarde de revelaciones. Leticia hizo exactamente lo que esperaba, luchó con uñas y dientes para mantener su control. Pero Julián había cambiado. El hombre que vivió bajo su sombra durante tanto tiempo había desaparecido, dando paso a alguien más fuerte y decidido. La batalla legal por la custodia fue brutal. Leticia contrató a uno de los abogados más agresivos de la ciudad, utilizando ahorros que había ocultado durante años. Pero Julián tenía algo que ella no podía comprar, la verdad, respaldada por un investigador que documentó años de manipulación psicológica sistemática. El punto de inflexión llegó cuando el psicólogo infantil entrevistó a los niños. Después de 6 años de separación forzada, Sofía y Mateo finalmente tuvieron voz. Sofía, que ya tenía 11 años, recordaba perfectamente nuestros días juntas antes del exilio. Recordaba las galletas, los cuentos y cómo yo solía trenzarle el cabello. Mamá siempre nos decía que la abuela Adela no quería vernos más, le confesó Sofía al psicólogo. Pero yo siempre supe que eso no era cierto. La abuela siempre me enviaba cartas por mi cumpleaños, pero mamá las escondía en el cajón del fondo. Mateo, que ahora tenía 9 años, era muy pequeño cuando nos separaron, pero conservaba fragmentos en su memoria. El olor de mi perfume y la canción de cuna que yo le cantaba cuando se quedaba a dormir en mi casa. La custodia se resolvió a favor de Julián. No fue una victoria absoluta, pues Leticia conservó derechos de visita, pero perdió el poder de usar a los niños como escudos humanos. Ahora, mientras escuchaba a Sofía explicarle a su hermano los detalles del proyecto de ciencias en el que estábamos trabajando, sentí una paz que creí perdida para siempre. Abuela, la voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Estaba parado en el umbral de la cocina, con esa curiosidad chispeante que heredó de su padre. Dime, cariño. ¿Es verdad que papá y tú no se hablaron por muchísimo tiempo? La pregunta me tomó por sorpresa.
Julián y yo habíamos decidido ser honestos con ellos, adaptando la información a su edad. Sí, dije, agachándome para quedar a su altura. Durante un tiempo, tu papá y yo estuvimos alejados, pero lo arreglamos. Toqué suavemente su mejilla. Nos arreglamos para siempre. Qué bueno, asintió con esa seriedad tan propia de los niños. Porque te extrañé mucho, abuela. Esas palabras, dichas con una honestidad desgarradora, casi me hacen quebrar. Mateo no recordaba conscientemente cada detalle, pero en algún lugar profundo de su ser había guardado el amor que compartimos. Yo también te extrañé, vida mía, le dije, abrazándolo con todas mis fuerzas. Julián apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa que mezclaba la felicidad pura con una pizca de melancolía por el tiempo perdido. Mateo, ¿por qué no vas a ayudar a Sofía con el experimento del volcán?, sugirió. El niño asintió entusiasmado y corrió hacia el patio. Julián entró en la cocina y se sentó en una de las sillas, el mismo lugar donde se sentaba de niño para contarme sus aventuras escolares. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó, y supe que le importaba de verdad la respuesta. Estoy bien, dije. Y era la verdad absoluta. Por primera vez en años, estaba entera. Julián asintió, aunque noté que algo le inquietaba. Tras unos instantes, habló. Leticia se muda a Monterrey. Consiguió un puesto allá. No me sorprendió. Tras salir a la luz sus manipulaciones y su aventura con Marco Soler, le resultó imposible mantener su imagen de mujer perfecta en nuestra comunidad. Los demás padres de la escuela empezaron a verla con otros ojos cuando la verdad se filtró. ¿Cómo lo han tomado los niños?, pregunté. Están bien. Sofía está aliviada, sinceramente. Dice que siente que finalmente puede respirar. Mateo está un poco confundido, pero se está adaptando. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú? Se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín, donde sus hijos mezclaban bicarbonato y vinagre entre risas. Me siento libre, confesó finalmente. Por primera vez en años, siento que puedo respirar sin pedirle permiso a nadie. Entendía perfectamente esa sensación. Leticia no solo controló mi acceso a mis nietos, había anulado la esencia misma de Julián. Mamá, dijo, volviéndose hacia mí. Necesito pedirte algo, y quiero que seas honesta. ¿Puedes perdonarme? Realmente perdonarme. No solo porque soy tu hijo, sino dejar ir el dolor que te causé. Era la pregunta que había flotado entre nosotros durante meses. Me tomé un momento para reflexionar. Durante 6 años cargué con un dolor que casi me consume. Perdí momentos preciosos que no volverán. Estuve sola en el funeral de Ricardo. Pero mirando a Julián ahora, viendo su remordimiento y cómo luchó por enmendar sus errores una vez que abrió los ojos, comprendí algo vital. Julián, dije, tomando sus manos. No hay nada que perdonar. Tú fuiste una víctima tanto como yo. Ella te manipuló, te hizo dudar de tu propio juicio y te aisló de quienes te amábamos. Lo que importa es lo que hiciste cuando viste la verdad. Lágrimas asomaron a sus ojos. Pero perdiste tanto tiempo con ellos, conmigo. Sí, admití. Perdimos tiempo. Pero lo que realmente cuenta es lo que hagamos con el tiempo que nos queda. Además, añadí con una sonrisa, mira lo que tenemos ahora. Sofía viene 2 veces por semana, Mateo me llama cada noche y hemos recuperado nuestros domingos familiares. Habíamos construido nuevas tradiciones sobre una base de honestidad. Y continué bajando la voz. Sofía me ha pedido que le enseñe a hornear el pastel de chocolate especial de la familia para el cumpleaños de Mateo el próximo mes. Los ojos de Julián se iluminaron. Era nuestra tradición, un pastel de 3 capas con glaseado de cacahuate que requería 2 días de preparación. Había soñado con enseñárselo a mis nietos.
Mamá, gracias, dijo Julián con la voz cargada de emoción. ¿Por qué? Por esperarme. Por no rendirte conmigo, incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo. Nunca me habría rendido contigo, Julián. Eres mi hijo. Eso no cambia jamás. En ese momento, Sofía entró corriendo, manchada de tierra y bicarbonato. Abuela, el volcán explotó altísimo. Tienes que venir a verlo. Mateo venía detrás, igual de sucio y radiante. Hicimos lava de verdad, anunció mostrando sus manos teñidas de rojo. Julián soltó una carcajada profunda, un sonido que no le escuchaba desde hacía una década. Muy bien, científicos locos. Vamos a ver esa obra maestra. Mientras caminábamos hacia el jardín, Sofía tomó mi mano. Abuela, ¿puedo quedarme a cenar hoy? Por supuesto, cielo, dije apretando su pequeña mano. Y Mateo también. Mientras admirábamos el volcán casero en el patio, sentí una plenitud que creía olvidada. No éramos la misma familia de antes, había cicatrices y huecos que el tiempo no llenaría. Pero éramos algo nuevo, algo forjado en la verdad. Leticia intentó destruirnos, pero solo logró hacernos más fuertes. Aprendimos el valor de la lealtad y el poder del amor incondicional sobre la manipulación. Mirando a Julián reír con sus hijos, supe que habíamos ganado esta batalla. No con venganza, sino con justicia y paciencia. Esto no es venganza, Leticia. Es consecuencia. Y por primera vez en 6 años, mi corazón estaba completo.